Buenos días. Felices Pascuas. Qué lindo es poder estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Cuando me pidieron para predicar, yo tenía en mente una idea y le voy a predicar de otra totalmente diferente. Porque lo que tenía en mente creo que era más mío que del Señor. Pero desde que empezó el culto decía, Señor, gracias porque de una forma u otra podemos ver, podemos conocerte, podemos saber que estás presente, pero por sobre todas las cosas podemos sentirte, ¿no? Y desde que llegué me sentí muy emocionado, y con el video de la primera canción más todavía, pues digo, Señor, todo lo que pasaste por mí, todo lo que sufriste por mí, todo lo que realmente quizás uno lo ve en imagen y uno se lo puede imaginar, pero el dolor, el castigo, el sufrimiento que Él pasó en la cruz, desde que lo condenaron hasta que murió, ¿no? Yo digo, Señor, todo eso era mi castigo. Todo eso era lo que me traía era lo que estaba sobre mi vida, no sé dónde pararme. Era lo que estaba sobre mi vida, era lo que tendría que haber sufrido yo, y decidiste sufrirlo por mí. Pero si hay algo que me gusta de la Pascua es que es un día de victoria. Es un día donde Cristo venció para hacernos vencedores. A veces nos olvidamos, ¿no?, que gracias a la victoria que Cristo tuvo sobre la cruz, sobre la muerte, somos vencedores. Y me ponía a pensar un poco, ¿no? Me transporté un poco a la mente de, no es lo mejor lugar donde transportarse, ¿no? A la mente de Satanás, el día de la crucifixión. Yo me lo imagino a Satanás haciendo fiesta porque había logrado algo que desde el principio se había propuesto interrumpirlo. Cuando vemos a la Biblia, tenemos que pensar por qué fue Pascua, ¿no? Y reconocer que la Pascua está bien, la celebramos, la entendemos, pero que la Pascua fue fijada prácticamente desde principio de Génesis. Porque en el capítulo 3, cuando el hombre peca, Dios da una promesa, la primera promesa de redención, ¿no?, de que Él iba a traer a alguien en nuestro lugar para recuperar el estado de comunión que tenía el hombre con Dios cuando fue creado. Satanás se encargó a lo largo del tiempo de querer interrumpir eso, ¿no? En el principio lo primero que vemos es cuando tienta a la mujer, tienta a Adán y Eva, y acude en primer lugar a su astucia, ¿no?, para engañarlos y decirle una media verdad para transformarla en una total mentira. Y a veces pienso, nuestras vidas a veces piensan así, ¿no?, con medias verdades, y terminan siendo mentiras lo que vivimos, lo que soportamos y lo que el enemigo nos quiere hacer creer, y a veces le creemos, y eso es lo peor. Pero Cristo vino para que podamos cambiar nuestras creencias o nuestro enfoque de lo que creemos, desde una media verdad o una mentira a una realidad, es que soy más que vencedor. La Biblia me dice a mí que soy más que vencedor porque Él venció, ¿sí? Y cuando veo eso y lo veo y me imagino en el Edén, la serpiente sembrando la duda. ¿Cuántas veces aún en la vida cristiana tenemos esa duda? ¿Será que Dios lo quiere hacer? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Sabe? A veces cuando estamos enfermos, sobre todo, oramos, y yo siempre digo, yo tengo fe para los demás, ¿no? Oro por los demás, sé que Dios va a orar, confío, reclamo. Pero cuando yo estoy enfermo, digo, Señor, yo sé que te tengo que clamar, sé que te tengo que pedir, pero ¿será que lo vas a hacer conmigo? Y yo sé que esa duda a veces la tenemos casi, creo que la tenemos todo, ¿no? El hecho de decirle, Señor, no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que vas a hacer, pero Satanás es el primero que siembra la duda. Primero nos hace creer medias verdades que no son verdades. Segundo, nos siembra la duda. Y fue lo que hizo al principio del
de la historia de la humanidad. Y después hizo algo que casi todos tenemos. Alimentó la codicia diciendo, serán como Dios. ¿A quién no le gusta el poder? ¿No? Yo tengo el poder, ¿no? Dicen los que le gustan los dibujitos animados, siempre todos quieren tener el poder, pero el único que tiene poder es aquel que venció la muerte. Amén. Y saben que no se quedó en esa intención de acabar los planes de Dios con la humanidad, con el hombre. Lo quiso hacer con el mismo Jesús. Porque cuando vemos el bautismo de Jesús y entramos en la tentación, Él vino para tentarlo y quiso arruinar una vez más los planes de Dios para la humanidad. Él sabía que ese era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía una misión importante y lo tentó a Jesús de 3 maneras diferentes para Él ser el victorioso. Y yo le dije que me permití pensar un poquito en la mente de Satanás, ¿no? Diciéndole, bueno, al hombre lo pude desviar, al hijo casi, ¿no? Porque lo tentó inclusive usando la palabra de Dios, transgiversada como de costumbre. Pero lo tentó de esa manera y Dios, Jesús le respondió siempre utilizando el libro de la ley basado en el libro de Deuteronomio, no en el de Éxodo, sino tal cual estaba escrito en la ley en Deuteronomio. La ley de la reconciliación, le digo yo, ¿no? Porque en Éxodo la ley parece ser más rígida, en Deuteronomio cuando Moisés vuelve a repetir la ley le dice, bueno, miren, esto es lo que Dios nos dice, es la forma que podemos estar, lo dice casi como un pastor, un consejo, y es la ley pastoral. Y Jesús le respondió a Satanás usando esa misma ley, la ley pastoral. El diablo siempre quiso arruinar los planes de Dios. Y cuando lo vio a Cristo crucificado en la cruz, dijo, vencí. Pero él no sabía que la cruz era su propia derrota. Y qué lindo es que hoy nosotros recordamos esa cruz como símbolo de victoria. La muerte del Señor Jesús, más que una derrota, fue el símbolo de la victoria. Saben, muchas veces discutimos con algunos profesores en el instituto algunos temas, ¿no? Y cuando en los evangelios dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Muchas veces hablamos de la cruz que Cristo iba a padecer, pero en la antigüedad, o por lo menos la hermenéutica me lleva a pensar un poco en la antigüedad, la cruz era donde se colgaban los estandartes. Además de crucificar personas, era donde se colgaban estandartes, es decir, toma tu estandarte y seguime, ¿no? Y qué lindo es que nosotros hoy tenemos un estandarte que es una cruz vacía. La cruz vacía porque hay alguien que murió en esa cruz, pero que resucitó, que venció la muerte, venció todo ese dolor, ¿no? Ese dolor que veíamos en las imágenes es lo que el profeta Isaías había proclamado. Era lo que el profeta ya había dicho, lo que iba a pasar, el sufrimiento que iba a tener que pasar. Aquel que venía a reconciliar al hombre con Dios. Y cuando lo vemos, simplemente decimos, Señor, gracias, porque lo fuiste avisando desde el principio de los tiempos hasta la llegada del Mesías, hasta su crucifixión. Su resurrección ya la habías anticipado, pero también como cantábamos hoy, ¿no? Él vuelve. Saber que tenemos una esperanza porque Él venció en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz no solo venció la muerte, sino que la muerte de Él, sino que venció mi muerte, la muerte por el pecado. Porque en la antigüedad sí se hacían muchos sacrificios, y en esos sacrificios se buscaba cubrir los pecados, pero no borrarlos. Pero a través de la sangre de Cristo nuestros pecados fueron perdonados. Y saben que gracias a esa sangre derramada somos reconciliados con Dios, ¿no? El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados. Gracias a Él, gracias a su triunfo, tenemos perdón de pecados. Pero la muerte de Cristo no solo fue para perdonar nuestros pecados, fue para reconciliarnos con Dios, pero también para darnos sanidad. Todo el proceso de la cruz de Cristo, lo que muchas veces recordamos cuando participamos de la Cena del Señor, nos habla de que nuestros dolores Él los llevó, nuestras angustias Él las llevó. ¿Y cuántas veces el enemigo quiere volver a traernos recuerdos que nos angustian? Pero si nosotros la pasamos por la cruz de Cristo, no nos puede angustiar más. ¿Saben? En la cruz el Señor venció la muerte, pero también en la cruz el Señor me reconcilió con Él. Pablo en Romanos 5:1 dice, somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Y qué lindo es tener paz, ¿no? Yo tengo un vecino que no le gustan mucho los otros vecinos, ¿no? Yo creo que él tendría que haber sido a vivir bien al medio del campo para no tener vecinos cerca, pero le molestan todos los vecinos. Por cualquier cosa siempre se queja de los vecinos. Y los otros días alguien tiró basura en el frente de su casa y pensó que habíamos sido nosotros, ¿no? Y salía justo a la mañana para el trabajo y lo encuentro y me dice, espero que nunca más me tire basura. Y yo lo miré y yo tengo cestito, tiro en ese. Le digo, mire, yo no lo tiré, pero no se preocupe. Entré, agarré una pala, una escoba, se lo barrí, lo junté, lo puse en una bolsa y le dije, puede haber sido un gato, un perro, alguien, ¿no? Otra persona, pero siempre viene medio cruzado. Y hoy justo antes de venir para la iglesia, salgo y estaba en la puerta. Entonces salí, lo saludé, buen día, felices Pascua, y me miró y me dice, gracias, es la primera vez que me dicen felices Pascua. Y me sonrió, dije, bueno, tuve paz. Tuve paz. Pero qué lindo cuando la podemos sentir a la paz con las personas que están alrededor nuestro, pero imagínense tener paz con Dios, donde no hay nada que me pese porque ya me reconcilié con Él, donde no hay nada que esté tirándome para abajo porque el Señor quiere que yo levante mis manos y le adore. Eso es la paz. Paz es un lugar de seguridad, decía un amigo que tenía, cuando me siento seguro en Dios. Es ese lugar donde yo puedo sentirme bien con Dios, ahí es donde encuentro la paz. Y mi mejor lugar es en Cristo, ¿no? Isaías dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Y yo digo a veces, Señor, me siento en cualquier otro lugar, pero necesito sentirme en el hueco de tu mano. Cuando siento que me empieza a faltar la paz, le digo, Señor, poneme en el hueco de tu mano. Quiero estar en el hueco de tu mano. No quiero salir del hueco de tu mano. Y si es más apretarme y estrujarme, no importa. Pero estoy en el hueco de tu mano. Eso es lo que hizo Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Nos reconcilió, nos da paz, nos trajo paz sobre Él, nos da la libertad de poder estar con Él. Se me fue el sermón. El problema de... Pero además de tener paz, además de traerme la paz, además de traerme y de reconciliarme con Él, les decía, me dio victoria. Victoria sobre distintos elementos de mi vida, ¿no? Me da victoria sobre las tentaciones. Cuando no tenemos a Dios somos tentados y caemos seguro, pero cuando lo tenemos a Él, cuando levantamos nuestro estandarte, levantamos esa cruz, el enemigo huye. La Biblia me dice que si yo me someto a Dios y resisto al diablo, el diablo huirá. Y las tentaciones, aunque salen de nuestro interior, ¿no? Porque salen de nuestro interior, pero son botones que el enemigo tiene de afuera, que él aprieta empieza a tocar botones. ¿Vieron los chicos cuando son chiquitos y tienen un teclado y empiezan a tocar todas las teclas del teclado y uno dice, no, porque no sabe lo que puede hacer? Bueno, Satanás, yo siempre digo que juega como esos chicos, con los teclados que hay en nuestra vida. Y alguno a veces es el de la tentación, en el área que sea. Pero si yo estoy sometido a Dios,
estoy tomando esa cruz que me dio la victoria, puedo resistir la tentación y el diablo va a huir. Me dio ese poder porque como leíamos en Colosenses, nos habla precisamente de esa idea de que Él venció las tinieblas, venció la idea de que podemos ser tentados, venció la capacidad del enemigo de querer vencerme y Él puso un escudo, que es la sangre de Cristo. Es su sangre derramada en la cruz. Es una sangre que me da victoria, es una sangre que continuamente está dándome el poder para vencer. También cuando vemos esto, no solo nos libra, no solo nos justifica, no solo nos reconcilia, no solo nos da poder, sino que por sobre todas las cosas me hace hijo de Dios. Y como hijo de Dios también soy heredero, dice la palabra. Y puedo heredar todas las cosas que son del Padre. Y a veces pensamos siempre heredar la vida eterna, heredar las mansiones en el cielo. Pero ¿saben lo que heredamos? El poder de su Espíritu. Porque lo está en nosotros. Él lo prometió, Él lo dio. El día de Pentecostés derramó su Espíritu, ¿no? Y dice que lo va a derramar sobre toda carne, pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que haber pasado por la cruz de Cristo. Tenemos que haber aceptado esa cruz de Cristo. El estar con Él, el pertenecer, el reconocerlo. Podemos vencer al diablo, podemos sacar chapas diciendo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios no me vas a vencer, porque mi Dios ya te venció. Y me gustó estos días, estaba leyendo un devocional y sobre ser más que vencedor. Yo siempre digo cuando hablamos del texto más que vencedor, que Él nos hace más que vencedores, ¿no? Y en Cristo somos más que vencedores. Siempre digo que es como cuando gana un equipo de fútbol y todos los hinchas dicen ganamos y no hicimos nada, ¿no? Pero me gustó un ejemplo que estaba muy práctico para Semana Santa, era de un matrimonio donde él empieza a hacer boxeo, ¿no? Para entrar un poco en forma. Y claro, el entrenador le dijo, mirá, vas muy bien, vos podrías pelear en un ring. Y él le dice, bueno, podría ser más adelante. Y se entrenó bien y dijo, voy a retar al gran campeón. No empezó con la pelea más chica, empezó con la peor pelea de su vida. Y la esposa le dijo, mirá que te va a romper la cara, ¿no? Y él le dijo, yo lo voy a vencer. Se propuso vencerlo. Llegó el día de la pelea y él se fue. Estaban todos expectantes de lo que iba a pasar. Un novato con un veterano en pelea. La esposa dijo, yo no te acompaño, yo no voy a hacer nada, me quedo acá en casa tranquila. No se pudo quedar tranquila porque se quedó sin uñas, ¿no? Y era interesante porque en el relato venía diciendo que a pesar de que ella no lo acompañó ni nada, estaba nerviosa, prendió la televisión, empezó a ver series, todo, pero no quería saber nada de la pelea. Por otro lado estaba en la escena de la pelea. Se presentaron, empezaron las piñas vas, piña viene, y el esposo de esta mujer ya estaba con la ceja partida, con la nariz quebrada, todo ensangrentado, y ya cuando el que le había dicho que podía pelear estaba por tirar la toalla y el referee iba a parar la pelea, sin nada de fuerza se levantó, le dio un gancho de derecha y derribó al gran campeón y lo noqueó, sin fuerzas, totalmente vencido. Terminó la pelea, ganó. Le dieron un hermoso cheque de lo que había ganado económicamente por esa pelea. La esposa lo esperó en la casa, ya sin uñas, sin nada, esperando a ver qué era lo que pasaba. Estaba esperando que la llamaran del hospital
o que él llegara todo vendado. Cuando llega, abre la puerta, le dice, gané. Y la esposa dice, qué bueno, y saca su cheque y lo muestra, lo que había ganado. Dice, qué bueno, dice la esposa. Lo agarró, lo metió en la cartera de la esposa y se fue a comprar cosas. Eso es ser más que vencedor. Agarrarnos de aquel que sufrió, aquel que recibió todo el castigo, toda la pelea, soportó todo. Y nosotros somos su esposa. La Biblia dice que la iglesia es su esposa. Él lo ganó para que nosotros lo podamos disfrutar. La muerte en la cruz de Cristo nos hizo más que vencedores, porque Él venció al diablo, venció la muerte, venció las enfermedades, venció los temores, pero por sobre todas las cosas, venció nuestra resistencia humana a decirle no quiero saber nada con Dios, sino todo lo contrario, Señor, acá está mi vida. Es un mensaje simple, es un mensaje de lo que la cruz hace en nuestras vidas, nos transforma en más que vencedores. ¿Cómo te sentís? ¿En dónde necesitas todavía la victoria de la cruz? ¿En dónde necesitas ese reconocimiento del Señor? Necesito levantar un estandarte, necesito levantar el estandarte en la salud, en la familia, en la economía. Necesito levantar ese estandarte con los vecinos, con los problemas sociales, en el trabajo, en mi propia vida, con dificultades, con angustias, con temores que tengo. Necesito levantar esa cruz en alto para demostrar que ya alguien murió en ese lugar. Pablo en Colosenses dice que todo el acta de decretos que estaba contra nosotros fue clavada en esa cruz y ahí no hay nada hoy en día que me pueda condenar. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, porque en Él soy más que vencedor. La cruz de Cristo es el sello de la victoria sobre el enemigo. Satanás pensó que lo había derrotado, pero simplemente lo puso en el ring para hacer que ese lo noqueara. Y el diablo no tiene autoridad sobre nosotros si estamos en Cristo. El diablo no tiene autoridad sobre mi físico si estoy en Cristo. No le estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, porque yo vivo enfermo últimamente, pero sí le puedo decir que tengo una sangre que me cubre, que podría haber sido peor lo que tengo, pero sé también que en Él es mi sanador. Lo cantábamos, ¿no? Él es mi sanador, es mi libertador. ¿Cuántas cosas le decimos a Dios de lo que Él es? Y todo eso que Él es porque venció la cruz, venció la muerte. Y hay una tumba vacía. Hay tumbas que son famosas en el mundo por quien está ahí adentro, ¿no? Pero la tumba de Cristo es conocida y la más famosa del mundo por lo que no está, por lo que estuvo, pero que ya no está. Saben, cada vez que he ido a diferentes lugares me he encontrado con tumbas que son de gente importante, o por lo menos fueron gente importante, ¿no? Nací en la ciudad de La Plata y uno va a la Catedral de La Plata, están los restos de Dardo Rocha, el fundador de la ciudad. Están ahí, una lápida muy interesante, ¿no? Muy linda, decorada, todo. Cuando estaba en África conocí la tumba de Livingstone, uno de los primeros misioneros. Estaba a 80 kilómetros de mi casa y la veía y todo como la han cuidado a través de los años. Cuando he ido a otros lugares he encontrado las tumbas mismo en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Que están los restos ahí, uno se agacha y ve los restos que están ahí abajo. Hay restos, pero están llenas de huesos, ¿no? Y son personajes reconocidos, pero nuestra tumba está vacía. Porque Cristo venció no solo la cruz, sino la sepultura, venció la muerte. ¿Necesitas alguna victoria en algún área? Este es el momento para decirle, Señor, necesito
ver la victoria en este lugar. Necesito esta área de mi vida tener una victoria. Necesito en este tiempo que vivas una nueva vida en mí. Que realmente que podamos decirle, Señor, viví tu vida en mí. Viví tu victoria en mí. Que pueda vivir como más que vencedor, no para gastar de lo que ganaste, sino para poder dar al mundo más amor. Juan 3:16 nos habla de eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, como decía la pastora. Y lo que Jesús hizo en la cruz fue amarme hasta dar la vida por su amigo. Sabe que ella lo había dicho antes, ¿no? No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él nos consideraba sus amigos, pero con la cruz, con la sangre, nos transformó en sus hermanos, ¿no? Entonces, Él estuvo dispuesto. ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas que Él nos pide por Él? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, quiero predicar tu evangelio, quiero ayudar, como lo estamos haciendo como iglesia? Pero todavía hay mucho más. Hay mucho más que tiene que salir de nosotros para poder levantar ese estandarte, esa cruz. Y decir, Jesús te ama. Al que se nos cruce, decirle, ¿sabías que Jesús te ama? No importa que te tiren con lo que tengan, Jesús lo ama igual. Yo siempre digo, 14 años oré por mi papá y mi mamá. Ellos estaban separados y yo era, junto con mi hermana, los únicos creyentes en la familia. 14 años. Y cada vez que hablaba especialmente con mi papá, me decía de todo menos lindo. Encima él vivía enfrente de la iglesia. Siempre me iba a tomar unos mates antes de ir a la iglesia, ¿no? Y le decía, no querés cruzar, no querés cruzar. Y el día que no fui, él fue. Y después me dice, me perdí muchos años estando acá enfrente. Dice, yo escucho desde mi casa. Él escuchaba a la iglesia, todas las canciones, las predicaciones, los endemoniados, los gritos, todo escuchaba. Pero dice, me perdí tantos años por no querer reconocer que necesitaba de Dios. Hay gente que necesita que todos los días le digamos, Jesús te ama, Dios tiene algo para vos, Dios va a hacer algo nuevo, Dios te quiere cambiar, Dios quiere prosperarte. Hablemos de Dios a cada uno. Esta semana todo el mundo estaba hablando de lo que es la Pascua, ¿no? Yo miraba los noticieros, muchos se fueron a Tandil para hacer el famoso Vía Crucis, ¿no? Uno de los Vía Crucis más populares de la Argentina. Pero todo el mundo estaba abierto a que le hablemos de Jesús. Aprovechemos las fechas, aprovechemos el decirle, Jesús te ama a aquellos que están alrededor nuestro. Saben, yo desde que entré tengo ganas de hacer algo y creo que lo vamos a hacer. Voy a pedir a los músicos que vengan y los que cantan también, porque yo cantar no voy a cantar. Si no, ahí va a ser la peor tentación de ustedes tirarme algo. Pero quiero hacer algo. Quiero que te pongas en pie y que empieces a orar por el que está al lado. Pero orá para que sea más que vencedor. No le preguntes nada. Simplemente orá. Señor, llenalo. Derramá tu espíritu. Señor, cubrilo con tu sangre. Lo que empieces a sentir en tu corazón, empezá a orar por él o por ella. ¿Sí? Bendecilo. Hacé que la sangre de Cristo corra por todo su ser. Bañalo de la sangre de Cristo para que pueda tener victoria en todas las áreas.